En el reino de los cielos te conocen, porque te conocen en el reino de los cielos, en el imperio también te conocen. En el reino de los cielos sabe cuál es mi potencial. En el reino de los cielos saben en qué sos bueno. Y van a traerte información para que seas mejor en lo que sabes hacer. Pero en el imperio te van a meter palos en la rueda. Porque yo ya sé que si yo no cambio la estrategia, mañana cuando me toque ir a la oración nuevamente en la noche, van a venir los mismos pensamientos porque las estrategias del enemigo no cambian. Van a venir los mismos pensamientos, las mismas frustraciones. Voy a orar un poquito menos porque me voy a sentir más de capa caída. Entonces tengo que cambiar la estrategia. A nosotros nos toca vivir en esta dispensación de la gracia. Creo que es la más difícil. Aunque es la más fácil, creo que también el vivir bajo la gracia creo que es muy difícil. Porque vos imaginate, yo siempre pongo este ejemplo. Están bajo la ley. Ya en el tiempo de Jesús, pero bajo la ley. Bajo la ley se decía que, por ejemplo, una mujer tenía que llegar virgen al matrimonio. Si cuando se casaba con un hombre y el hombre encontraba que esa mujer ya no era virgen y él decidía denunciarla, esa mujer tenía que ser apedreada, de acuerdo a la ley. Esa mujer tenía que ser lapidada porque no era virgen. De hecho, tenemos el caso de que José encuentra que María está embarazada y él la amaba tanto y era tan justo que dijo, a mí no me da la cara para ir y denunciarla y que la maten, yo la amo. Entonces él agarra, se da vuelta y se quiere ir, pensando que su mujer lo había engañado. Pero el Señor le habla y le dice, no temas recibir a María porque lo que hay en ella es santo. Y bueno, y sabemos que Dios encausa todo de vuelta. Pero vos imagínate esto, bajo la ley estaban las jovencitas de Israel. Y llegaban vírgenes al matrimonio. La mayoría de ellas llegaban vírgenes al matrimonio. Creo que todas. No sé si era tanto por un voto de castidad o por esperar tanto al marido, o más bien porque si no las iban a matar. Entonces no había mucha elección que digamos. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora estamos en una dispensación donde no importa cómo llegaste al Señor. Dios restaura, Dios perdona. Y jugamos con eso y hacemos la que nosotros queremos. Total, Dios bendice, total, Dios restaura. Es otro tiempo, es otra dispensación. Ahora estamos directamente con Jesús. En aquel tiempo no era con Jesús, era directamente con Jehová. Había una ley, era otra dispensación. Pero por lo menos las reglas estaban claras. Hoy cada uno puede hacer lo que quiere. Aunque es mucho más fácil si andamos en amistad con Jesús, se me hace a mí que es más difícil. Porque tenemos que luchar con un montón de cosas. Y encima nos dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra principados, potestades, gobernadores, que entre tantas cosas que vienen a traer a nuestras vidas y a nuestras mentes, son las tentaciones. Y las tentaciones no tienen que ver específicamente con lo sexual, las tentaciones tienen que ver con todo. Uno se tienta a quedarse y no venir a la iglesia, uno se tienta a gastar de más, uno se tienta a comer el segundo plato, que es lo que me está pasando a mí en los últimos 25 días, o 40. Uno se tienta y por supuesto después están las tentaciones que tienen que ver con nuestros bajos deseos. Y tiene que ver también con que uno quiere agarrar y decirle algo a alguien que se lo merece. Y yo me tenté y se lo dije. Y una vez que lo dijimos, ya fue. Entonces hoy se pelea con un montón de cosas que antes la gente no se atrevía a decir, porque les iba la vida. Ahora también nos va la vida, pero tenemos a Jesús que nos perdona. Entonces uno es como que se relaja un poco más. ¿Amén? Así que bueno, tenemos que estar ahí atentos, siempre atentos, porque el enemigo está latente ahí esperando. Él conoce. Si bien en el reino de los cielos te conocen, porque te conocen en el reino de los cielos, en el imperio también te conocen. ¿Recuerdan esos versículos donde hay 7 hijos de un tal Esceva se llamaba? Y quisieron reprender un demonio. Y les dijeron ellos al demonio, te conjuro, o nosotros diríamos hoy, te reprendo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ya con esas palabras, estos 7 varones estaban diciendo que ellos no conocían a Jesús, pero que lo habían visto a Pablo reprender demonios. Entonces dice, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el Espíritu les responde,
y le dice, yo a Jesús lo conozco. Y a Pablo también. O sea que en el reino de los cielos a Pablo lo recontra conocían, pero en el imperio satánico también. Pero a ustedes no los conozco, les dijo. Y saltó sobre ellos, los avergonzó y los desnudó. O sea que en el reino de los cielos a nosotros nos conocen. De hecho, si Jesús va a venir a buscarte o si Jesús va a dar la orden a los segadores para venir a buscarte a donde vos te encuentres, sea que estés vivo o estés muerto, si saben las coordenadas de dónde vas a estar enterrado o dónde vas a estar ese día que venga el arrebatamiento, es porque te conocen. No van a mandar una carta, ni va a venir el cartero, acá vive fulano de tal porque viene el arrebatamiento. No, vienen y te buscan y te sacan de este lugar. Pero el enemigo también. El enemigo se ha dedicado a estudiar específicamente cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros fracasos, cuáles son nuestros aciertos, cuáles son nuestras vanidades. Las conocen. Todos lo saben de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para venir con esas tentaciones. Eli lo dijo recién, a mí el viento ahora no me causa temor. Listo, el enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preparar toda su maquinaria para encontrar una debilidad de Eli para atacarla por ahí, porque ya con el miedo al viento no funciona. A nosotros ya nos atacó con el dinero, nos atacó con las enfermedades, nos atacó con los hermanos de la iglesia que te lastiman, nos atacó por todos lados, hablo de nosotros, y seguimos de pie, seguimos de pie. Bueno, dice el enemigo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, vamos a empezar a molestar, no sé, vamos a ponerle fiebre a los chicos. Y de repente tu hijo tiene fiebre toda la noche, vos decís, pero le puse esto, le di ibuprofeno, le puse... Pero a vos te desenfocó solamente con ver que tu hijo tiene fiebre, te desenfocó. A veces la fiebre puede ser porque se agarró un resfrío y a veces la fiebre viene porque viene. Pero la realidad es que cuando pasan esas cosas uno se desenfoca, porque en el reino de los cielos nos conocen y en el imperio también nos conocen. Es tan sencillo como eso. El punto no es tanto quién me conoce a mí de un lado y del otro, porque en definitiva esto es de primer grado en la iglesia. Deberíamos saber que nos conocen tanto de un lado como del otro. La batalla es para que nosotros estemos con un desconocimiento total de quién es Jesús. El punto es a quién yo quiero servir. Porque yo ya entiendo que en el reino de los cielos me conocen. Y estoy sabiendo perfectamente que en el imperio también me conocen y saben cuáles son mis miedos, cuáles son mis gustos y cuáles son mis tentaciones y saben cuáles son mis vanidades. Lo saben. En el reino de los cielos saben cuál es mi potencial. En el reino de los cielos saben en qué sos bueno. Y van a traerte información para que seas mejor en lo que sabes hacer. Pero en el imperio te van a meter palos en la rueda. ¿Para qué? Para que en lo que Dios quiere sacar bueno de vos, vos digas, ¿para qué? Si soy un hipócrita. Si al final yo hago bien esto y hago mal esto y esto. El punto, amados hermanos, no tiene que ver ni con las dispensaciones, ni con esto, ni con el otro. Vos, ¿para quién querés jugar? Yo, ¿para quién quiero jugar? A la hora de la verdad, a la hora de los bifes. ¿A quién quiero servir? ¿A quién quiero yo? ¿De qué lado me quiero poner? Porque los dos me quieren. Uno me quiere para levantarme, el otro me quiere para destruirme, pero los dos me quieren. Uno te quiere para destruirte y destruir toda tu descendencia. El otro te quiere para bendecirte. El punto es eso. ¿Qué es lo que yo quiero, no? Hablo de todos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Queremos vivir o queremos morir? Porque si queremos morir, vamos a morir. Pero si queremos vivir, vamos a vivir. Es una decisión muy íntima, muy personal. Muy, muy, muy personal. Muy íntima. Esas decisiones se toman en soledad. No en un culto de domingo, ni de jueves, ni en un culto de avivamiento. Son decisiones que se toman en lo íntimo y en la soledad. Uno cuando está solo y se plantea escenarios. Y cuando estás vos con tu pecado y estás vos con tus aciertos. Ahí es donde esos son los momentos donde yo me planteo las cosas. Yo les aseguro, amados hermanos, que no voy a la oración, a las oraciones que yo hago, no voy y le digo, Señor, yo ya no sé cómo pedirte que me saques esto. No, el momento de la oración es el momento donde yo voy a hablar con Él. Fuera de lo que es esa oración en la que uno dice, bueno, estoy orando, tengo mucho tiempo para decirle, Señor, me siento un hipócrita porque digo una cosa y hago otra.
Se lo planteo tengo todo el día para plantearle eso. Ahora, el momento en el cual yo digo que un cristiano dice, bueno, yo a la noche es mi horario que yo oro con Dios. No inviertas ese tiempo para decirle qué hipócrita que sos. No inviertas tu tiempo para decir eso. Tuviste todo el día para arreglar esas cuentas. En realidad, adoralo. Y ahí es donde el enemigo viene y te dice, vos no lo podés adorar. Ahí te tenés que quedar a adorar. Vos lo tenés que adorar ahí. Ese momento es para adorarlo a Él, ese momento es para hablar con Él, es para decirle a Él cuán grande es Él. No es para decirle cuán chiquito soy yo, tuve todo el día para eso. Entonces yo salgo de esa oración, de esa batalla que viví recién, salgo entendiendo cómo tengo que encarar el día de mañana. Porque yo ya sé que si yo no cambio la estrategia, mañana cuando me toque ir a la oración nuevamente en la noche, van a venir los mismos pensamientos porque las estrategias del enemigo no cambian. Van a venir los mismos pensamientos, las mismas frustraciones. Voy a orar un poquito menos porque me voy a sentir más de capa caída. Entonces tengo que cambiar la estrategia. Mi tiempo para ir a hablar con Dios, yo no lo puedo invertir en decirle a Dios cuán pecador soy. Para eso tengo todo el día. Para plantear escenarios, para ver qué es lo que puedo hacer, cómo puedo cambiar esto, cómo puedo cambiar lo otro, cómo puedo llegar a ese momento de debilidad que me asalta y nunca lo puedo superar. Porque el que es enojón, mañana se va a enojar. Si no se enoja a las 9 de la mañana, se enojará a las 11. Si no es a las 11, va a ser a las 2 de la tarde. Quédese tranquilo que antes de irse a dormir se va a enojar. Porque es un enojón. Y esa es su debilidad. ¿Cómo encaro eso? ¿Espero a enojarme o planteo el escenario o me preparo para eso? Me preparo para eso y empiezo a orar de tal manera que cuando llegue la hora en la que yo voy a orar, no tenga que perder el tiempo en decirle, Señor, tú sabes que yo soy enojón, pero tú me conoces. ¿Cuántos me van entendiendo? Son oraciones mucho más prácticas. Van más allá del conocimiento, tiene que ver con la practicidad de una oración. Eso es salir de la religión. Tiene que ver con eso, con salir de la religión. Nosotros estamos muy religiosos, pero no lo digo de mala vibra. Lo digo porque somos muy estructurados a la hora de estar en lo que es el cuerpo de Cristo. Creemos que las oraciones se arreglan a la noche un ratito antes de ir a dormir, o se arregla solo en la oración de la comida, o bueno, Dios me va a cambiar, Dios sabe. No funciona así. No funciona absolutamente para nada. Y agarré solamente el tema de alguien que puede perder los estribos. Pero es en todo, es cualquier debilidad que tengamos. Cualquier debilidad que nosotros podamos tener. Sabemos que, como el enemigo sabe en que yo soy débil, ahí va a ir. Ahí va a ir a atacar. Entonces es imposible que llegue a la noche y que quiera ir a orar a la noche y decirle, Señor, tú sabes que el enemigo me ataca. Yo ya lo sé, vos lo sabés, el enemigo lo sabe. Dios te dice, ¿qué vamos a hacer? Si ya las cartas están echadas, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde el cristiano despega. ¿Cuántos me van entendiendo? Ahí es donde hay que despegar. Esas decisiones se toman en lo íntimo, esas decisiones se toman solos. Esas decisiones no tiene que estar ni el pastor, ni tu marido, ni tu esposa, ni tus hijos. Sos vos, sabiendo de qué lado querés jugar este partido, porque el partido lo vas a jugar. El partido lo vas a jugar. A vos te toca ser Messi o te toca ser, no sé, el peor de la selección, no sé cuál. Nosotros somos los que decidimos esa parte. Amén, hermano. Es muy, muy, muy importante. Y eso no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con nuestras decisiones. Seguir a Cristo es una decisión. El servicio a Jesucristo es una decisión. Yo decidí seguir a Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, sígueme. O síganme y yo los haré pescadores de hombres. Yo no sé qué pasó por la cabeza de esos hombres, pero lo siguieron. Y después no sé qué más pasó, porque una vez que Jesús fue muerto, resucitado y ascendió a los cielos, siguieron y ahora hasta entregaron sus vidas. Pero fue una decisión. Y en ese tiempo de decisión tuvieron que pasar por un tiempo de maduración. Porque Pedro se frustró, lo negó, se escapó, se escondió. Jesús resucitado lo mandó a llamar. Yo me lo imagino a Pedro, lo trajeron hacia los empujones.
Dale, vení que Jesús quiere hablar con vos. No, ¿qué va a querer hablar conmigo si yo lo negué? No, que te manda a llamar, vamos, vení. Y lo traen y lo sientan y Pedro no tendría ni el valor de levantar la cabeza para verlo a Jesús que estaba ahí sentado. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, tú sabes que te amo. Pero no tendría el valor para levantar la cabeza. Bien, pasó el tiempo, pasaron los años, Pedro ya era un viejo, y dice Pedro, no sé si en primera o en segunda de Pedro, dice, en breve debo abandonar el cuerpo como el Señor Jesús me lo ha declarado. Estamos viendo un hombre maduro, estamos viendo un hombre que ahora está enfrentando sus últimos días y encima lo está declarando y dice, el Señor Jesús me ha declarado que yo en breve debo abandonar el cuerpo. Y estoy listo. Que ese hombre haya dicho que estaba listo no tiene nada que ver, dista mucho del primer Pedro que estuvimos hablando, que dijo no lo conozco. Hubo un proceso, hubo una maduración, hubo un reconocimiento, algo pasó en esa vida. ¿Y por qué no pasaría algo parecido a las nuestras? ¿Qué diferencia tenemos nosotros entre, hablo de la humanidad de Pedro, porque hay un montón de diferencias entre quién fue Pedro y cada uno de nosotros, pero hablo de la humanidad de Pedro. ¿Qué diferencias hay entre él y yo? Si él tuvo que tomar la misma decisión que nos pide el Señor que tomemos cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta y decimos, che, estoy frente a la mayor batalla de mi vida. Y no tiene que ver con reprender demonios, tiene que ver con qué es lo que yo quiero hacer. ¿Qué quiero hacer ahora que ya estoy grande? ¿Qué quiero hacer ahora que todavía tengo fuerzas y vitalidad y juventud? ¿Qué quiero hacer ahora que tengo 18, 19 años? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Para quién quiero jugar? El partido lo voy a jugar, pero ¿para quién? Porque los dos te quieren. Y al final, como empezamos la reunión, todo pasa. Porque al final todo pasa. Todo, absolutamente todo pasa. Por eso hay que estar con las valijas listas para irnos, ¿no? Hay que estar listos para emprender ese viaje. Y la única forma que yo puedo tener las valijas listas es preparándome y hablando de lo que me pasa. Hablando de lo que me pasa a mí. A nosotros nos gusta hablar mucho de lo que le pasa al otro. Nos gusta hablar mucho de lo que le pasa al otro. Pero acá el punto es que es lo que tengo que hablar de lo que a mí me pasa. Voy a hablar de mí, mis tristezas, mis frustraciones, mis miedos, mis angustias. Todo lo que me pase a mí. ¿Con quién lo voy a hablar? Con Jesús lo voy a hablar. Pero ¿con quién lo tengo que arreglar? Conmigo mismo. ¿Cómo? Enfrentándolo. Cualquiera de los que están acá, que tengan algo que no pueden, un muro que no pueden saltar, acá hay un servidor. Obviamente que yo estoy listo y dispuesto para poder compartir la carga con ustedes. Con cualquiera de ustedes, obviamente. Pero la verdadera batalla se libra en la intimidad. Porque un día está el pastor, pero otro día no está. Imagínense cualquier ejército que va a la guerra y en el fragor de la batalla una bala traspasa el casco del capitán. Los demás tienen que seguir peleando. Se prepararon para eso, les va la vida. Se murió el capitán y ahí se para el sargento y dice, el segundo en el mando soy yo y ahora hay que hacer esto y la batalla continúa. Entonces, un día está el pastor, al otro día también está el pastor. Pero un día donde no va a estar, no porque no esté porque se murió, no va a estar porque hay momentos donde hay que resolver. Y uno tiene que estar listo para eso, para resolver. Eso es un cristiano. Si no nos convertimos en pastólatras. ¿Alguien conoce algún pastólatra? Es lo que hacía usted cuando recién se convirtió al Señor, que lo que decía el pastor era palabra santa. Hasta que uno después empieza a darse cuenta que no, que el pastor es tan humano como cualquiera y ya no es pastólatra. Y no le falta el respeto, por supuesto, pero se da cuenta que es un ser humano igual que cualquiera, que tiene sus luchas, sus frustraciones, sus cuestiones.